Allí están los 6 candidatos presidenciales que anoche fueron protagonistas del primer debate presidencial a 2 semanas de las elecciones. ¿Y qué dejó este debate? Se lo preguntamos a Ignacio Liendo, que como todos los lunes analiza lo que pasa en la política argentina. Bueno, para algunos no pasó nada. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy intensa la jornada anoche. En realidad no pasó nada desde el punto de vista de que no mueve el amperímetro de lo que presumiblemente puede llegar a ser el resultado, pero sí fue muy intensa en cruces el debate, muy valioso como instancia democrática para institucionalizar la República, y si bien tiene un formato muy estructurado, seguramente con el tiempo se irá descontracturando y haciendo más valioso desde el punto de vista de las discusiones. Pero por lo pronto es una muy buena iniciativa, que es una ley que se puede, que no se puede cumplir, que no se puede dejar de cumplir, perdón, hay que hacerlo. Y creo que el resultado es muy positivo porque todos los candidatos expusieron muy claramente sus posiciones, con muy poco tiempo para cada uno, pero lo hicieron muy bien. Y se trasladó al debate, Silvia, lo que está instalado en la sociedad, la polarización, ¿no? Esta disputa entre Macri y Fernández, ¿no? Ese fue lo que claramente quedó evidenciado. Bueno, y ahí los análisis vienen por el lado del desempeño de cada uno. Bueno, ¿no? muchos se preguntan por qué ese formato tan duro, tan estricto. Parecía que muchos se habían aprendido la elección como en la secundaria. Claro. Algunos cruces que se salían un poco como lo que tiene que ser en la campaña política, pero ese formato lo definieron los propios candidatos. La ley está y establecieron pautas para poder hacer este debate. Muchos se preocupaban y decían, pero ¿cómo? ¿Por qué tan rígido, tan antiguo? Bueno, esto fue lo que los propios candidatos dispusieron para este primer debate. Si te parece, arrancamos con uno de los temas que fue, creo, el esencial, el primordial en este debate, que tiene que ver con la economía. La economía fue clave, claramente, porque allí es donde las principales diferencias que tienen los dos principales candidatos, y es lo que atraviesa hoy por hoy a toda la sociedad, ¿no? Es muy claro. ¿Escuchamos? Dale. Argentina hace décadas que tiene una economía desordenada, que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar. Pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos, que no pudimos. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca entendió cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno, la deuda externa era el 38% del producto, hoy es el 100%. Es la única economía de estas características en el mundo que lleva 8 años de estancamiento absoluto. Para ser más preciso, dentro de esos 8 años hay 2 años, los 2 últimos, de muy fuerte caída del producto. Y en este caso estamos hablando de 2 periodos, de 2 gobiernos distintos, con políticas opuestas entre sí, pero con los mismos resultados, que es la caída del ingreso de los argentinos. Bueno, allí algunas definiciones ya casi conocidas por todos estos candidatos, pero muy pocas propuestas, ¿no? Cero propuesta, ahí el análisis del presidente Macri es muy claro, ¿no? O sea, achaca la cuestión de la economía a 70 años de peronismo o a cuestiones que son estructurales sin responsabilizarse de sus 4 años de gestión o de sus últimos 3 años y medio de gestión, y lo que hace Fernández es ataca los últimos 3 años y medio de gestión, ¿no? O sea que son, como te decía al principio, en el marco de la polarización y en el marco de las estrategias de campaña es donde se articula cada uno de los sentidos de esta variable que fue la más importante, en la cual Fernández fue muy duro con el presidente, y el presidente, bueno, presentó más bien que un análisis de la economía de su gobierno, el eslogan de campaña que viene utilizando Cambiemos desde el 2015, ¿no? Que es responsabilizar de las variables económicas a la historia y no necesariamente a la clase dirigente o a las élites que son las que conducen el Estado. Ahí está la clave de esta cuestión, que es donde Fernández claramente marcó su posición, definió la posición del Frente de Todos y atacó fuertemente al presidente donde más duele, que es en la crisis, ¿no? Allí está pensando no solamente en la gestión de gobierno, sino en la gente, ¿no? Que es la que está sufriendo la crisis, entonces busca desde la atril, desde el micrófono, conectar con la porción importante de su electorado que excede al kirchnerismo, el núcleo duro del 30% kirchnerista, y se expande hacia un 50% de donde están los votos de las clases medias urbanas, medio-baja urbanas, que son las que han sufrido el ajuste, ¿no? Bueno, otros 2 temas candentes, violencia de género y aborto. ¿Qué dijeron los candidatos? Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Tenemos que actuar en la emergencia, asistir a las mujeres.
Y por eso hemos mejorado el sistema de denuncias, porque el que teníamos ni siquiera atendía en el teléfono. Presidente, si a usted le preocupa la igualdad de género, ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI. Y yo le pregunto al candidato Alberto Fernández, yo digo, ¿un ministerio más? Digamos, el contribuyente no es un extraterrestre que no paga impuestos, es gente de trabajo, de esfuerzo. Más Estado, más burocracia, inentendible. No voy a escapar al tema del aborto, todos saben lo que yo pienso. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. Un bebé tiene ADN propio, es una persona propia desde el momento en que es un embrión, con lo cual nadie puede decidir la vida de un bebé. Iglesia y Estado tienen que ser asuntos separados. Y estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley. Aquí es muy importante, ¿no? Porque el presidente se mostró elusivo, sobre todo si consideramos lo que ha hecho en la campaña recientemente, que es estar a favor de las dos vidas, besar el pie de una mujer y toda esa cuestión que está ligada a ese sector de la sociedad. Y no lo dijo claramente. No lo dijo claramente, fue elusivo. Y sí, bueno, nadie dudaba de lo que iba a decir Gómez Centurión, que él milita las dos vidas, eso está claro, pero sí fue muy claro Fernández, llevando el tema hacia el lugar en el que él lo ubica, que para Fernández es un tema de salud pública que trasciende la cuestión de los valores y la cuestión ideológica, es que algo desde lo que hay que ocuparse desde el Estado. Así lo planteó claramente y bueno, Espert, como siempre, pensando desde el punto de vista más liberal clásico del gasto, claro, ¿no? Otro ministerio, ¿por qué los contribuyentes van a tener que pagarlo y todo ese discurso? Y del Caño haciendo su spot directamente en los segundos que tenía para debatir. Forzado con el reglamento porque muestra el pañuelo verde y eso no estaba acordado, pero bueno, pasó, no hubo mayores problemas con eso. Y lo que ya viene anunciando Alberto Fernández, la creación de un Ministerio de la Mujer que todos le adjudican a Victoria Donda, ¿no? Para llevar adelante todos los cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Justo ayer en el día que en La Plata se llevaba adelante el Congreso Nacional de Mujeres, con lo cual ahí opta Alberto Fernández por un colectivo muy, muy concreto, no hay lugar a dudas y conecta con ese colectivo que ayer estaba militando justamente en La Plata, ¿no? O sea que realmente en ese sentido fue muy poco hablado esta mañana ese tema, en todos los análisis, pero es un tema muy, muy importante porque hay una definición política muy concreta ahí, ¿no? Sí, derechos humanos. ¿De qué hablaron? Los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70. Aquellos que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. Parece que hay gente que piensa que los derechos humanos son un curro, otros que piensan que el genocidio no existió. La verdad que nosotros, para investigar el pasado, dejamos todo ese tema en manos de los jueces. No concibo una sociedad sin pluralidad de ideas ni formas de vida, aunque sean distintas a la que uno cree. Siempre he gobernado para todos y siempre defenderé los derechos de todos. Qué curioso. Nadie parece haberse interesado en considerar violación de derechos humanos a que el 50 y pico % de los jóvenes y de los chicos tengan hambre en Argentina. Ahí estaba, muy interesante La Baña. Un mensaje bastante fuerte. Bastante claro porque lo que hace claramente Macri y sobre todo Espert, que refuerza los conceptos de ciertos sectores de la derecha, es asociar a las organizaciones de derechos humanos en la cuestión de los derechos humanos. Lo que hace Fernández lo institucionaliza el tema y dice, bueno, los jueces se ocuparán de esto sin dejar de retrucar a Espert y a Macri, y hábilmente La Baña, en una visión más expansiva, hace llegar el tema hacia el 52% de niños y jóvenes que son pobres, como diciendo, bueno, a ver, terminemos con la cuestión ideológica o la cuestión institucional ligada a los derechos humanos y ocupémonos del presente, de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Claro, lo que está ocurriendo ahora, que la crisis y la economía están pegando ya desde hace unos años sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, anciano y sobre todo joven. Vos sabés que en las últimas mediciones oficiales, ¿no? De los niños de 0 a 14 años, más del 50% están en situación de pobreza, lo cual desde el punto de vista del futuro es muy grave, porque cuando vos proyectás esa cuestión desde el punto de vista social hacia el futuro, lo que tiene que ver con alimentación, educación, contención, es muy grave lo que puede ocurrir no solamente ahora por los que están sufriendo, sino lo que va a ocurrir en el futuro desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? O sea, con lo cual, muy interesante la posición de La Baña
Y bueno, ya sabemos cómo Espert lo había planteado antes de este tema, ¿no? Asociando las organizaciones de derechos humanos con un curro, claramente, ¿no? Sí. Hablaron también sobre relaciones internacionales. Tema importante. Bueno, aquí fue muy importante teniendo en cuenta que del gobierno de Cristina Kirchner al gobierno de Macri fueron muy diferentes esas relaciones. Por supuesto, el tema Venezuela fue el primordial. Escuchamos. Cuando llegamos, la Argentina era uno de los países más aislados del mundo. Tenía pocas relaciones y su socio estratégico era Venezuela. Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron 7 semestres, presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. La expresidenta Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador Maduro. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura. Yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, no quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo. Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana. Nunca apoyamos el autoritarismo del gobierno de Maduro y sus políticas. Pero la verdad que hay una hipocresía enorme, porque Mauricio Macri es un lamebotas que apoya la intervención extranjera de Estados Unidos, es un lamebotas de Trump. Pero no solo Mauricio Macri, también Sergio Massa, hoy del Frente de Todos, saludó esa intervención extranjera. No puede ser que los argentinos con nuestros impuestos sigamos pagando tours sanitarios, carreras universitarias y planes sociales para extranjeros que no son residentes sin ningún modelo de contrato. Gracias. Bueno, ya vamos a hablar de los segundos que le faltaban a Centurión, a Gómez Centurión. Déjelo, dijo. Le doy los 30 segundos, lléveselo. No podía con los 30 segundos. Bueno, y la palabra lamebotas, que fue lo más visto y lo más escrito en Twitter, porque la verdad que este debate se siguió mucho en Twitter, pero muchos esperando algo más y bueno, explotaron los memes también, ¿no? De las cosas que hacían los candidatos. No, la repercusión fue altísima en redes y los memes, bueno, como siempre, esto que nos preguntamos, lo que nunca hemos hecho un meme, ¿no? ¿En qué segundo y en qué minuto explota esa creatividad? Sí. Realmente es alucinante. Me parece que este bloque fue clave por varios motivos. Primero porque, bueno, Del Caño utilizó el discurso histórico de la izquierda, el discurso antiimperialista y antinorteamericano, era esperable, lo hizo muy bien y buscó asociar tanto a Macri como a Fernández en el lugar del alineamiento con Estados Unidos. Después, el presidente lo que hizo es la histórica estrategia de Marcos Peña y Durán Barba, o sea, buscar pegarle a la expresidenta y ahora candidata a vicepresidenta Cristina Fernández y asociar a Alberto Fernández con Cristina Fernández y con Maduro. Y lo que hace, y verdaderamente sí, en el alineamiento que marca Estados Unidos de acusar al gobierno del presidente Maduro de ser una dictadura y todo lo que conocemos, que todos los días vemos en los medios. Y lo que hace, yo creo que Fernández inteligentemente lo que hace es correrse de esos dos lugares, apelando a la vieja tradición argentina de no injerencia de nuestra política exterior y decir, bueno, que de los problemas de los venezolanos se ocupen los venezolanos. Y le pega por elevación a Macri cuando le dice, cuidado con la aventura intervencionista norteamericana a través del Grupo de Lima, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de expulsar a los diplomáticos venezolanos porque no queremos ver un soldado argentino interviniendo en Venezuela, ¿no? Ahí fue muy claro, marcó la cancha muy bien. Se esperaba que este fuera el tema álgido, pero bueno, lo resolvieron, creo que lo resolvieron bastante bien, porque era esperable que Macri pegara por ahí y que Fernández se defendiera también por ahí, lo hizo bastante bien, ¿no? Bueno, para los que pensaban que el debate fue aburrido, denso, no tanto, no, para nada. Quiero pedir que hagamos un minuto de silencio en homenaje a los muertos por la represión en Ecuador. Muchas gracias. Quiero utilizar este tiempo y quiero que corra el reloj para hacerle un homenaje a los trabajadores, a los campesinos indígenas de Ecuador que han muerto producto de la represión del FMI. Así que quiero que transcurra el tiempo en silencio. ...45 segundos de presentación. Buenas noches. Creen en el falso garantismo y además creen... Se terminó el tiempo. Requiere Argentina es aquella vieja fórmula de... Se terminó su tiempo, Gómez Centurión. Por incluir
no menos de 1.500.000 jóvenes. Terminó su puestos de tiempo. trabajo. Y con respecto a la ESI, que estaba planteando, bueno, lo voy a plantear en el otro plano. Muy bien. En un conflicto de esta naturaleza. Le pregunto al candidato Fernández si en caso de ser presidente tiene previsto algún otro modelo de concesión de soberanía en Argentina. Se acabó el tiempo. Lamentablemente, se terminó el tiempo hace unos segundos. Bueno, a lo mejor me centurión cuando escuchaba ese ruido decía, pero el ruido de alguna cocina que se terminó de calentar algo. O cuando hace marcha atrás un camión, viste, que prende la... Sí, y bueno, y bueno, allí lo teníamos del Caño que dejaba los segundos que tal vez Centurión se los quería agarrar, ¿no? ¿Sabés qué me hizo acordar esto con el respeto de mis colegas, los docentes? Vos sabés que yo hace muchos años que doy clase. Hay un viejo truco cuando uno prepara la clase que es poner una película. Entonces pone una película y al final vamos a discutir sobre la película. Sí. Bueno, dejó el tiempo. No obstante, fue interesante porque jugó con esta cuestión también de la izquierda latinoamericanista de solidarizarse con lo que está ocurriendo en Ecuador y con eso marcar la cancha hacia adentro. Pero bueno, queda como flojo. Si se trata de que está el tiempo pautado y hay que hablar, no hablar. Justamente ese tiempo era necesario para conocer propuestas. Conocer su propuesta. Lo cierto es que se viene otro debate. También sorprende la desinformación en los ciudadanos. Muchos no sabían por qué anoche se hacía este debate. Es por ley, es obligatorio. Va a haber un segundo debate. Y si hay balotaje, un tercer debate. Y es importante saber qué piensan. Aunque a usted le aburran esas caras, aunque usted crea que se dice siempre lo mismo, es necesario saber qué propuesta tienen nuestros candidatos para saber a quién vamos a votar, porque de esto depende lo que nos pase después. Es muy importante lo que vos decís, Silvia. Fíjate, un dato importantísimo de anoche lo dio nuestro canal. Fue el canal con más rating, y era el único canal que no retransmitía el debate, lo cual te abre las claras de... Estaba Liz Italiani y Susana Jiménez y fue lo más visto en la televisión argentina. El próximo debate se va a hablar el tema de la corrupción, así que va a estar mucho más picante, va a ser en Buenos Aires, este fue en Santa Fe. Ahí hay que estar muy atentos, está muy bien tu presentación recién, es muy importante que la gente se involucre con el debate porque más allá de las discusiones en torno al formato y cosas por el estilo, se va institucionalizando nuestra república, nuestra democracia con estas instancias. Y muy atentos porque va a estar para alquilar balcones. Recordemos que toda la estrategia del macrismo desde el 2015 en adelante tuvo que ver con la corrupción del gobierno anterior. Alberto Fernández es un hombre que abandona el gobierno en un momento álgido, el primer gobierno de Cristina, con lo cual va a haber muchos dardos el domingo que viene, ¿no? Por sus diferencias. Sus diferencias en la relación con Cristina, que hoy, bueno, lo acompaña en la fórmula. Veremos el domingo cómo lo resuelve. Vamos a ver. Interesante. Te esperamos el otro lunes. Con mucho gusto, gracias. Gracias.